y tenemos una línea directa con el licenciado Oscar Pedro Rivero. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Oscar? El Los dos Oscares. El gusto de saludarte y me alegro de este nuevo libro que es otro hijo que le vas a dar a la sociedad y que se llama Análisis Político. Contame en qué consiste. Bueno, el análisis político es un campo de estudio, es una disciplina, digamos, dentro de el conjunto de disciplinas que integran las ciencias políticas en plural. Y bueno, entonces en este trabajo presentamos en qué consiste el análisis político, cuál es la función que cumple desde el punto de vista del conocimiento y en qué medida contribuye y o colabora con la política práctica, con la praxis del día a día de la política concreta, razón por la cual consta de dos grandes partes. Una primera parte que tiene que ver con esta explicación que te estoy haciendo simplificadamente, y en una segunda parte desarrolla lo que se denomina los paradigmas del análisis político, nombre que hace alusión a las distintas miradas, digamos, que tiene a lo largo de la historia las diferentes corrientes filosóficas, los distintos autores y los principales teóricos de la disciplina respecto de cómo ver la realidad, de cómo abordarla, de cómo intervenirla, y en base a eso se distinguen diferentes clases de narraciones o análisis de las cosas. Por eso es que el paradigma como que marca la cancha, digamos, y luego el análisis específico se dirige a observar el mundo desde esa perspectiva que el paradigma le predetermina. Con lo cual, lo que queremos decir es que no hay una manera solamente de ver el mundo, de ver la realidad, hay distintas perspectivas y cada una de esas perspectivas está analizada allí en la obra, en la segunda parte del libro. Por tu análisis, ¿por qué crees que Emilio Baistrocchi perdió la elección última en su reelección? Bueno, yo creo, es una hipótesis que tengo no solo desde antes de que sucediera este hecho, en alguna medida en los ámbitos internos en los que me desenvuelvo, yo había emitido una opinión relativa a que habían grandes probabilidades que eso sucediera. En primer lugar, porque creo que hay una mirada de lo político que está excesivamente acotada respecto de la idea de que la política es gestión, que es administración. Y bueno, yo no comparto esa mirada, no porque considere que sea falsa absolutamente, sino porque considero que no es absolutamente verdadera, digamos, en cuanto que lo político involucra otras dimensiones más complejas del ser de una sociedad, como tiene que ver con sus creencias, tiene que ver con sus valores, tiene que ver con sus usos, con sus costumbres, con sus tradiciones, tiene que ver con sus sentimientos, con sus emociones, con sus afectos, razón por la cual la acción política tiene que ser contenedora de esa diversidad, tiene que comprenderla y tiene que abrazarla. Por eso, en cuanto que pertenezco al peronismo, creo en esa teoría fundamental del peronismo, que es la de la comunidad organizada.
Y la idea de la comunidad organizada no alude a la comunidad en el sentido vulgar del término, como si se tratara del barrio, sino que la idea de comunidad alude a el común de una vida compartida, alude a la afectividad que reúne a las personas en torno de un mismo objetivo, tiene que ver con las tradiciones, con la historia, con el compromiso, y por último también tiene que ver con la función que ese sector despliega en la vida a los fines de su realización en plenitud. Por eso es que la política tiene que ser seguir ese mapa, seguir esa geolocalización de la comunidad en sus diversas dimensiones, y tiene que abrazarlas con sus políticas públicas, que no son puramente de asistencia o de provisión de bienes, sino que tiene que ver con una compenetración de esas dimensiones para establecer una comunicación, un diálogo, y generar, digamos, un vínculo estrecho que permita al político de turno, al dirigente que se está proponiendo para ser un referente, un conductor de la sociedad, que lo sienta propio, que lo abrace como propio, como parte de su misma esencia. Esa es la misión que tiene el político, de inmiscuirse en lo cotidiano del ser de la comunidad, y en base a eso generar vínculos estrechos en un diálogo, en una comprensión que le permita, digamos, constituirse en un actor que la va a representar en su diversidad, en su complejidad, en su riqueza. Entonces, cuando se simplifica el mundo solamente a demandas que tienen que ver incluso con cuestiones materiales o con cuestiones estéticas o con cuestiones puramente formales, se está reduciendo lo político a una pequeña parcela de su esencia y no se lo está dejando ver en su plenitud. Y eso es muy probable que pueda contribuir a generar esa desvinculación entre los gobernantes y la persona situada, la persona concreta. Oscar, habrás leído bastante de la visita que ha hecho el ministro Massa a el Oriente, donde ha estado en China, y dentro de ese contexto de su visita, donde aparentemente ha sido un éxito porque ha conseguido préstamos, subsidios y también obras, pero han salido algunos periodistas a decir que los chinos, cuando te prestan algo, o lo devolves o se adueñan de parte de tu patrimonio. Concretamente, ¿cuál es tu opinión de esto? Bueno, mi opinión es que lo que ha hecho el gobierno es lo adecuado, que es lo pertinente. Un Estado soberano tiene que tener vínculos con los otros Estados de forma libre, de forma autónoma, de manera independiente de cualquier otro poder que exista en el orbe internacional. Es el caso de Argentina. Argentina tiene un volumen, tiene una presencia, tiene una realidad que la constituye en una nación suficientemente capaz de relacionar con otras naciones del mundo. ¿Qué ocurre? Política paga un determinado precio porque hay poderes que son otros estados, otras naciones, que pretenden liderar el mundo y que obstaculizan los vínculos que pueda llegar a tener un país con respecto a esos países a los que se los visualiza como competidores.
que es el caso de China. China era hasta la década de los 50 una nación pobre que estaba dominada y que estaba llena de contradicciones, con una alta masa de proletarización interna y que no estaba incorporada al flujo del desarrollo capitalista mundial. Después de una revolución y después de mucho esfuerzo y sacrificio en el tiempo, se constituyeron en una potencia, se abrieron al mundo y hoy están compitiendo con las grandes potencias que eran las que preexistían en su época, como las potencias europeas, como Estados Unidos, como Canadá, Rusia, etcétera. Razón por la cual China es considerada una potencia sospechosa, una potencia de temer, por cuanto que está asumiendo un rol de liderazgo en muchísimas áreas de la tecnología, en muchísimas áreas de la producción, de la industria, y eso genera temor, especialmente en el gran país hegemónico de Estados Unidos, que ejerce una gran influencia en el mundo occidental y particularmente en América Latina. Por eso que toda acción que nosotros llevamos a cabo en vistas a establecer acuerdos con China o con cualquier otro país que no esté geopolíticamente subordinado a Estados Unidos, inmediatamente se enciende la alarma y empiezan a argumentar cuestiones como esta, de que eventualmente China se va a quedar con parte del patrimonio argentino si no cumple con los compromisos. Lo cual es en sí mismo falso, porque todos los países del mundo que constituyen contratos, convenios y tratados con los otros estados, obviamente que en el medio hay obligaciones y derechos que se hacen cumplibles a través del derecho internacional y o a través eventualmente de medidas de fuerza, pero en la sociedad occidental, en la sociedad moderna, esas medidas de fuerza son mínimas, por cuanto que ningún país le cobra al otro apropiándose de nada, simplemente se negocian, se refinancian las deudas, se cobra de alguna manera a través de un intercambio, y bueno, y eso es tanto para China como para cualquier estado. Imagínense ustedes que no devolvamos los fondos que nos ha pagado el Fondo Monetario Internacional. También podemos decir que el Fondo Monetario Internacional se va a quedar con garantías de bienes que son del patrimonio del Estado argentino eventualmente. De hecho, el juez Griesa, cuando se le planteó la causa por parte de los fondos buitre, congeló fondos argentinos en los bancos de Nueva York, y también se amenazaba con el embargo de la flota aérea, etcétera. O sea que, como en todos los órdenes, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, cuando se incumplen con las obligaciones, las justicias tienden a embargar bienes del deudor en favor del acreedor para garantizar la cancelación de los compromisos que se han adquirido. Así que a mí me parece que eventualmente puede llegar a suceder, pero para que eso suceda tiene que ocurrir un default, tiene que haber un incumplimiento, y Argentina, de hecho, a lo largo de toda su historia, ha dado cumplimiento con los compromisos que ha adquirido con los otros estados. Por eso es que tenemos crédito, y por eso es que estamos en el mundo, y por eso es que tenemos múltiples opciones. Razón por la cual a mí me parece que es una posibilidad que nunca se va a cumplir, porque vamos a cumplir nosotros primero con nuestros compromisos, y en el medio no hay que ver eso, sino hay que ver la oportunidad que implica un mayor consumo por parte de una potencia compradora de nuestros saldos exportadores, de un mayor apoyo financiero para que podamos hacer frente a nuestros compromisos financieros con organismos
internacionales, etcétera, de colaboración en materia tecnológica y científica, que ya existe por otro lado. Acá lo que ha hecho Massa es ampliar probablemente nuevos tratados, pero de hecho estamos negociando con China en el primer momento. La soja argentina se vende mayormente en China, y así muchos productos alimenticios, porque China es el gran comprador del mundo. Los consumidores de Estados Unidos no necesitan de Argentina porque ellos tienen estos insumos, en tanto que los chinos son más de 1.000 millones de habitantes que necesitan consumir alimentos y están comprando a rabiar en todos los países que están en condiciones de vender. Volviendo a tu libro Análisis Político, me gustó lo que dijiste, lo comparto. ¿Quiénes son los que te van a acompañar en la mesa de presentación? Bueno, el libro tiene distintas presentaciones porque, bueno, hay distintos públicos y por lo tanto hay distintas clases de mensajes alrededor de lo que significa su contenido. Un acto de presentación lo hacemos este miércoles a las 17:30 horas, se inicia, culmina alrededor de las 19:30 en la Biblioteca Franklin, y allí el acto lo ha organizado la Junta Departamental de Capital Centro, y lo va a presentar el director de Desarrollo Integración Regional, Eduardo Cortés, del gobierno de la provincia. Lo va a presentar el doctor Roberto Correa, que es el secretario legislativo de la municipalidad de la capital, del Consejo Deliberante concretamente, y presidente de la Junta Departamental, y lo va a presentar el profesor en Análisis Político de la carrera de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, el profesor licenciado Hugo Romero. Y bueno, esos tres presentadores va a tener en esta ocasión. El 21 de junio hacemos otra presentación en el ámbito académico que tiene otros presentadores. Bien. Miércoles entonces próximo, Día del Periodista, 17:30, en la Biblioteca Franklin, en el Salón de Actos. Comienzo puntual y seguramente 2 horas va a tardar la presentación de este libro, Análisis Político. Desde acá te estamos deseando desde nuestro medio éxitos en esta presentación, y que tu libro sea un instrumento que le sirva a la gente para abrevar en este conocimiento político que es tan complejo en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, y como siempre un gran abrazo, y te agradezco tu inquietud de colaborar con estas iniciativas que son de carácter personal y privado y que tienen como único propósito, como usted dice, colaborar desde lo que es el campo de trabajo que nosotros tenemos en ir dilucidando la complejidad de lo político. Gracias, Oscar Pedro Riveros. Nos estamos encontrando. Muy amable por esta línea directa. Gracias y adiós. Adiós.